Bueno, muy bien, muy buenos días nuevamente para todos ustedes. Qué bueno volver a estar una vez más, un día más de gratitud, de amor que Dios nos permite a cada uno de nosotros en su amor y en su misericordia. Qué bueno volver a estar delante de nuestro Señor, expuestos a su palabra, expuestos a lo que Él tanto quiere, a lo que Él tanto anhela, a lo que Él tanto desea, como es ser instruidos por la vida y por la palabra de nuestro buen Señor, de nuestro Dios eterno en gloria. Qué bueno todos estos tiempos que Dios nos está permitiendo, como sus hijos, como congregación, como pueblo, para poder estar ahí entonces atentos a lo que Dios tanto quiere y anhela. Hoy vamos a continuar con lo que anoche el Señor nos permitió iniciar referente a la oración. Y vamos a estar aprendiendo cosas muy extraordinarias del corazón del Señor. Bienvenidos todos. Patricia, bienvenida. Gloria al Señor. María Ofelia, bendiciones. Bienvenida también. Jody Medina, Joana, bendiciones. Isabel, bendiciones, bienvenida también. Todos son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Qué bueno estar ahí, qué bueno que podamos estar entonces atendiendo el corazón del Señor. Aura Cifuentes, gloria al Señor. Ahí vamos, ahí nos van ubicando, entonces nos van diciendo cómo se va escuchando. Y vamos entonces organizándonos. Fabercito, bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno volver a estar. Qué bueno juntos una vez más para que estemos caminando conforme el corazón del Señor. ¿Listo? Sí. Bueno, gloria al Señor. Vamos a estar entonces considerando aspectos importantes del corazón del Señor esta mañana, para que el Señor nos ayude referente a todo esto que el Señor nos está entregando, que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Bueno, muy bien. Ya me están diciendo del volumen, ya listo, ¿sí? Bueno, gloria al Señor, qué bueno. Qué bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios, me alegra mucho eso. Don Henry, bienvenido, bendiciones. Bendiciones, qué bueno que estemos una vez más ahí delante del Señor, me alegra mucho eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria, bendiciones. Lorenita, bendiciones, qué bueno. También para Aura, para doña Nancy, bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Gloria al Señor. Muy bien, doña Magda, bendiciones. Qué bien, gloria al Señor. Hoy vamos a estar entonces continuando les decía, con lo que el Señor anoche nos permitió iniciar, referente a los patrones bíblicos saludables que tenemos nosotros para ir aprendiendo a conocer un poco el corazón del Señor. Olguita, Farid, José, bendiciones para todos ustedes. Y vamos a ir entonces comprendiendo desde el corazón del Señor dónde nosotros posiblemente nos podemos encontrar a la hora de estar nosotros orando, a la hora de estar nosotros presentándonos delante del Señor. Y esto no es para hacernos sentir mal, sino para que nos animemos, seamos animados por el Señor en el Espíritu. Y cada vez que el corazón va siendo dispuesto delante del Señor, entonces nosotros vamos a ir creciendo en estos tipos de oración que el Señor nos ha venido hablando. ¿Listo, mis amados? Alejandra, bendiciones, muy buenos días para ti. Entonces vamos a orar, vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la alegría de poder estar percibiendo esta mañana una vez más su palabra, su corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la alegría de ir entendiendo un poco acerca de todo esto que tiene que ver con estos patrones bíblicos de oración, que además son muy saludables para nosotros también irlos entendiendo, para que con sencillez de corazón, con humildad, nosotros podamos ir reconociendo la necesidad que tenemos como iglesia, como pueblo del Señor, de poder estar pegados, de poder estar conectados y de poder ir profundo cada momento más y más delante de nuestro Señor. Bueno, mis amados, entonces vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad. Gracias por el nuevo día que nos das, la nueva mañana que permites para nosotros, bendito Dios. Muchas gracias, Padre, porque cuidaste nuestro sueño, porque cuidaste nuestras vidas, cuidaste de nuestra integridad, Señor. Gracias porque nos das un nuevo tiempo, Padre, para abrir el corazón a ti, Señor. Gracias, precioso Dios de la gloria, porque nos dice, Señor, que tú estás ahí para nosotros, Padre. Nos dice que somos importantes para ti. Nos dices que somos valiosos para ti, Señor. Hoy quisiéramos, Padre, abrir este corazón para poder estar percibiéndote, para poder estar entendiendo y comprendiendo lo que tú tanto anhelas de cada uno de nosotros referente a la oración cuando vengamos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a estar pegados a ti, Señor, a estar conectados al corazón tuyo, bendito Dios eterno de los cielos. Danos la alegría, Señor, de poder estar, Señor, abiertos en el corazón para que nuestros tiempos de comunión íntima, Señor, contigo, Padre, sean valiosos, Señor. Para que nuestros tiempos de comunión íntima contigo, Señor, los podamos disfrutar, los podamos deleitar en ti, Señor, y podamos encontrarle la esencia, Padre, a nuestras vidas cada vez que nosotros entremos delante de ti, que ya no siga siendo algo monótono, al contrario, que sea un tiempo precioso contigo, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos, por estos tiempos. Cuídanos mientras estemos nosotros exponiéndonos delante de la vida de la palabra, del espíritu de la palabra, Señor. Aquieta nuestros corazones, enséñanos, Dios mío, qué es lo que tú tanto anhelas, qué es lo que tú tanto quieres, Padre. Y gracias por estos tiempos, estos espacios que tú nos das en tu amor y en tu misericordia, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo que amo nosotros en esta mañana. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia hermosa del Señor. Entonces, quiero que me acompañe una vez más al libro de Daniel, capítulo número 10. Y vamos a estar viendo el verso 10, 11 y 12. Daniel, capítulo número 10, verso 10, verso 11 y verso número 12. Muy bien. Dice el Señor: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Bueno, muy bien, mis amados. Este es un tiempo precioso del corazón del Señor. Hemos venido considerando de parte del Señor este tiempo, y más específicamente anoche, cuando el Señor nos permitió este tiempo acerca de su palabra, la importancia de poder nosotros entender en cuanto a la oración dónde nosotros nos podemos encontrar como pueblo del Señor. El deseo de Dios no es que nosotros nos sintamos mal, sino al contrario, pedirle al Señor y ser animados desde el corazón del Señor, para que nosotros podamos estar comprendiendo y entendiendo que el deseo de Dios para con cada uno de nosotros es que vayamos creciendo en este conocimiento, que vayamos creciendo cada uno de nosotros en cuanto a la oración, para que podamos estar experimentando una relación personal y una relación íntima, certera, que le podamos encontrar la esencia al estar nosotros delante de nuestro Dios, para que nuestros tiempos ya no sigan siendo monótonos cuando nos expongamos delante de Él, sino que nuestros tiempos delante del Señor podamos encontrarle la razón de ser, la esencia al venir delante de nuestro Dios, porque habíamos considerado anoche que muchas veces hay una pesadez en las vidas, en los corazones, a la hora de poder estar allí. Y nos dimos cuenta que lo más real es que podamos estar nosotros en cuanto a la oración en unos patrones donde de pronto no los habíamos detectado, pero que anoche el Señor nos dio la alegría de poder ir viendo este tipo de patrones, para que podamos vernos nosotros dónde nos encontramos, y que como Daniel podamos nosotros entonces pedirle al Señor en oración que disponga nuestros corazones, porque nos dimos cuenta que
si el corazón no se dispone, si no hay un corazón dispuesto para estar delante de la presencia del Señor, mis amados, entonces creo que no vamos a poder estar encontrando nosotros el beneficio, ¿sí? La esencia de nosotros estar delante del Señor. Se hace indispensable que le estemos pidiendo nosotros al Señor cada momento de nuestras vidas, que nos dé a nosotros la alegría de tener un corazón dispuesto para nosotros poder ir delante del Señor, ¿sí? Esto es vital para la comunión íntima con el Señor. Si no hay un corazón dispuesto, nosotros nos vamos a encontrar es más bien en un campo más bien de batalla, ¿sí? Y no vamos a estar disfrutando, y pienso que no hay razón de ser que solamente hagamos las cosas por hacerlas. Pienso que no hay razón de ser en nosotros estar orando solamente por orar, porque me toca orar. Si no hay un corazón dispuesto para hacerlo, si no hay un corazón dispuesto para estar meditando en la palabra, si no hay un corazón dispuesto para nosotros venir delante de la presencia del Señor, esos momentos van a ser muy complicados, van a ser momentos muy difíciles, porque vamos a estar más bien en función de otro tipo de cosas. Lo externo va a poder entrar a nosotros y ahogar lo bonito que Dios realmente quiere a la hora de exponernos delante de su presencia. Vamos a estar más conscientes y más pendientes de, ayer lo hablábamos de pronto del reloj, vamos a estar más conscientes de otro tipo de cosas, y ese tipo de cosas, por estar tan pendiente de eso, nos va a ir sacando a nosotros, nos va a ir sacando de lo que Dios tanto quiere con cada una de nuestras vidas. Bueno, muy bien, mis amados. Entonces habíamos considerado ayer unos patrones bíblicos de oración, y hay algo que no podemos olvidar nosotros, y dijimos que si hay algo que Dios busca en la vida de oración de los cristianos, son dos aspectos, y nos dimos cuenta que uno es la consistencia a la hora de estar orando, porque nos dimos cuenta que uno de los errores en el pueblo del Señor es que no es muy consistente, ¿sí? No hay mucha consistencia a la hora de orar, y como no hay consistencia a la hora de orar, entonces por eso, mis amados, los estados anímicos a la hora de estar delante del Señor son muy cambiables, son muy variables, ¿sí? Pero cuando hay consistencia a la hora de estar orando, igualmente a la hora de estar meditando en la palabra, te aseguro que los resultados que vamos a obtener nosotros son totalmente diferentes, y vamos a estar saliendo de la religiosidad, de lo superficial, a lo que Dios tanto quiere, que podamos estar encontrándonos con una oración que pueda fluir, una oración que donde las palabras nos vamos a dar cuenta son totalmente diferentes, donde va a haber un lenguaje totalmente diferente al que normalmente nosotros empleamos a la hora de estar orando, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que lo que Dios está viendo en los cristianos a la hora de estar nosotros orando en nuestros tiempos de oración es la consistencia, número uno, y número dos, la calidad también de esa oración, ¿sí? O sea, si hay consistencia, déjeme decirle que la calidad de oración va a ser algo muy especial, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que el tipo de oración va a cambiar, se va a dar cuenta que entre más consistentes seamos nosotros en el tiempo de presentarnos delante del Señor en oración, se va a dar cuenta que la calidad de oración va a ser algo extraordinario. Y yo quiero aconsejarles para que los tiempos de oración puedan ser tiempos donde esté fluyendo una dinámica fluida del Espíritu, por decirlo de alguna manera. Recomiendo mucho estar meditando en la palabra del Señor. O sea, si nosotros somos personas de la palabra de Dios, de tener una disciplina frente a la palabra del Señor, de aquietarnos también frente a la meditación de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta en esto de la calidad de la oración, que esto nos va a ayudar mucho a nosotros. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Está buscando consistencia en la oración y está buscando calidad también de oración, ¿sí? Eso es lo que además creo que Dios se lo merece también. O sea, no es solamente por hacerlo, sino que creo que Dios se lo merece. Entonces, estuvimos dando unos patrones de oración, y estábamos hablando acerca de ese patrón de oración común, ¿recuerdan? Y es ese tipo de oración que estamos repitiendo mucho, que aunque estamos citando salmos muchas veces, textos bíblicos, no pasamos de allí. Y dijimos que no es nada malo. Los patrones de oración que vimos anoche no son nada malo en sí, iglesia hermosa de Dios. Lo que pasa es que si nos quedamos ahí, empleamos anoche una palabra donde dijimos que es una tragedia. Sí, es una tragedia en el sentido de que
se puede quedar solamente, ese patrón de oración puede quedarse en mucha gente como su único modelo de orar. Entonces, si es una oración común, solamente nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Repitiendo el Padre Nuestro, repitiendo versículos aprendidos de memoria, y Dios quiere mucho más que una oración más fluida, una oración más íntima, más profunda, y a esto es que el Señor nos está conduciendo. Vimos también un tipo de oración que es la conversativa. Entonces dijimos que tiene que ver con el rogar, donde en este tipo de oración también solamente nos quedamos en eso, ¿cierto? En esa parte de solamente estar rogando. Creemos que muchas veces tenemos que cambiar el lenguaje. Recuerden el tono de nuestra voz también, porque esas fueron unos patrones que nos enseñaron muchas veces. Creemos que para que el Señor nos pueda escuchar a nosotros y entender que la oración es mucho más poderosa, por decirlo de alguna manera, entonces nos enseñaron a cambiar el timbre de nuestra voz a la hora de orar. Un montón de palabras que nada tienen que ver en esos tiempos. Entonces dijimos que este tipo de oración tampoco es la que Dios quiere en ese momento. O sea, no es malo que yo esté allí, pero hay cosas que tenemos que ir mejorando en la oración. Y terminamos nosotros con la oración comunicante. Y dijimos que esa palabra comunicante, la palabra griega para esa palabra es un deseo, un querer. Y nos dimos cuenta allá en tercera de Juan 2, lo que Juan le está diciendo a su amigo Gallo, digamos, no es una promesa, sino que está demostrando es un interés hacia su hermano querido, ¿sí? O sea, tenemos también que salir de ese tipo de oración o crecer, porque el deseo de Dios es que en cada uno de estos patrones, mientras el corazón vaya siendo dispuesto a rendirnos, a humillarnos y a entender delante de la presencia del Señor, te vas a dar cuenta que vamos a ir escalando, si es la palabra, ir escalando, ¿cierto? En esos patrones de oración. Nos vamos a dar cuenta que ya la oración no va a ser una oración común. Nos vamos a dar cuenta que la oración ya no va a ser una oración conversativa, que la oración ya no va a ser una oración solamente comunicante, y vamos a estar entonces avanzando en lo que Dios tanto desea y en lo que Dios tanto quiere para nosotros, iglesia hermosa de nuestro Señor. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver entonces otro tipo de oración, y esa oración se conoce como la oración compulsiva. Este tipo de oración compulsiva es el derramamiento ferviente de nuestro deseo. Si la comunicante quiere decir querer y desear, ahora en la compulsiva, mis amados, es el derramar, o sea, es el evidenciar el deseo que está dentro de mí, el querer que está dentro de nosotros. Entonces, este tipo de oración compulsiva es mucho más intensa que la oración comunicante. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Jesús según Lucas, en el capítulo número 9 y en el verso número 28. Lucas capítulo 9, y vamos a estar viendo el verso número 28 de Lucas capítulo número 9. Y vamos a ir entendiendo allí algo muy especial del corazón del Señor. Lucas 9, verso número 28 al 36 es ese texto, ¿sí? Entonces aquí vamos a entender aspectos muy especiales del corazón del Señor. Lucas capítulo 9, verso 28 al 36. Este es el momento que tiene que ver con la transfiguración. Esto ya lo hemos hablado nosotros en transmisiones anteriores, pero aquí vamos a colocarlo a este tipo de oración compulsiva. Entonces dice en el verso 28 de Lucas 9, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaba de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Verso 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Quiero dejarlo hasta ahí, hasta el verso número 32, y que no pierda de vista lo que dice de Pedro y los que estaban con él, que estaban rendidos de sueño. Bueno, muy bien. Cuando el Señor sube al monte con ellos a orar y se transfigura allí, estaban sus 3 discípulos, el ascenso a ese lugar tuvo que haber sido bastante difícil.
Porque cuando se llegó a ese lugar, la palabra a la cumbre de ese lugar, los discípulos parece ser que estaban entre dormidos, ¿sí? Había una pesadez totalmente al interior del corazón de ellos. Ahora, Jesús cuando está allí, sin embargo, continúa orando. Él sigue orando. Y esa expresión del Señor seguir orando, cuando los suyos estaban entre dormidos, es una indicación, mis amados, de la prioridad que Jesús le daba a la oración. O sea, una vez más, corazón dispuesto. Cuando hay un corazón dispuesto, te vas a dar cuenta que no importa la pesadez que pueda existir en nosotros, el cansancio muchas veces que puede llegar a nosotros, porque muchas veces nosotros nos perdemos de momentos muy bonitos con Dios, solamente por sentir esas cosas de pesadez y de cansancio. Pero Jesús, aún sintiendo esto en su parte humana, por encima de todo eso, Jesús oraba. ¿Sabe por qué le era tan fácil a Jesús esos momentos y esos tiempos, iglesia? Porque Jesús tenía un corazón dispuesto para el Señor. Jesús tenía un corazón abierto totalmente para su Padre. Y esta es la oración que nosotros tenemos que hacerle a nuestro Dios. Si no hay un corazón dispuesto para nosotros estar delante del Señor, si no hay un corazón dispuesto y abierto, atento, para nosotros exponernos delante del Señor en una relación personal y en una relación íntima, nosotros vamos a seguir siendo religiosos. Nosotros vamos a seguir estando solamente en oraciones que nos parecen muy bonitas y gloria al Señor por eso. Recuerden que no hay una reprensión moral, pero el deseo de Dios es que nosotros podamos ir madurando y que nosotros podamos ir creciendo en esos patrones de oración. O sea, no nos podemos quedar solamente en la oración común, no nos podemos quedar solamente en la oración conversativa, no nos podemos quedar solamente en la oración comunicante y no nos vamos a poder quedar solamente en la oración compulsiva. ¿Sí? Porque en esta oración el deseo de Dios es que aún por encima de todas las cosas que vayamos sintiendo nosotros en cuanto a esa pesadez, a esa pereza, Jesús aún subió con sus discípulos a ese mismo monte, ¿sí? Y aún en medio de la pesadez y de todo que hayan podido sentir, Jesús por encima de todo estuvo orando, mis amados. Después hay otro cuadro, recuerden de los discípulos, de Jesús con los discípulos en Getsemaní, ¿sí lo recuerdan? Allá en Lucas capítulo 22. Vamos allá un momentico a Lucas capítulo número 22, ahora que estamos ahí mismo en Lucas capítulo 22, y vamos a ver el verso número 39 de Lucas capítulo número 22. Entonces en Lucas 22 vamos a darnos cuenta entonces allí, mis amados, que hay un momento especial en la vida de Jesús en su ministerio público, como lo fue ese momento cuando va con ellos a Getsemaní. ¿Sí? Entonces en Lucas 22, 39 vamos a estar viendo y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Verso número 42 dice, 44, perdón, dice: y estando en agonía oraba más intensamente. 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que para que no entréis en tentación. Verso 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, mire lo que hizo, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló, mire lo que dice, durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Te das cuenta? Entonces, en los momentos más críticos de la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús no dejó de orar. En los momentos de agonía, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos cuando de pronto humanamente sintió que no podía hacer por el cansancio, que no podía orar, Jesús oró. Y esto es una indicación de esa prioridad, mis amados, que Jesús le da a la oración. ¿Sí? O sea,
el corazón dispuesto de Jesús frente a esa oración. Allá en Getsemaní, entonces nos damos cuenta que cuando Jesús estaba orando, sus discípulos se habían dormido una y otra vez. ¿Cuál era el tipo de oración que estaba esperando el Señor Jesús recibir de ellos, o ellos tuvieran, los discípulos? Entonces era un tipo de oración compulsiva, ¿sí? O sea, que aún por encima de todo, de la pesadez, de la pereza y de todo, ¿sí?, pudiera existir un corazón dispuesto para que ellos pudieran presentarse delante del Señor. O sea, lo que el Señor realmente quería de ellos es que ellos pudieran velar siquiera una hora por el Señor. Estar pidiendo siquiera por espacio de una hora delante del Señor. De hecho, esa palabra velar allí significa derramar. Lo que el Señor les está diciendo realmente es: ustedes no pudieron derramar su corazón delante de mí, ni siquiera una hora. O sea, el Señor quería que de lo profundo de su interior se elevara algo grande, ¿sí?, en favor suyo, en favor del Señor. Pero ellos nunca aprovecharon esa oportunidad, mis amados. Ellos nunca aprovecharon ese momento. Ellos nunca entendieron ese espacio maravilloso que Dios les dio y esa oportunidad. Y ojo acá porque hay una denuncia muy trágica contra la iglesia, que a menudo nosotros hemos estado durmiendo cuando la seriedad de la situación demanda que estuviéramos atentos, alertas en oración. Hay una demanda muy grande contra la iglesia, porque es una gran realidad, donde ha sido algo tan complicado en el mundo entero. A la iglesia, la tragedia grande de la iglesia y lo que se le está demandando es que la iglesia, en los momentos que tuvo que estar atento y alertas en oración, parece ser que la iglesia estuvo totalmente quieta y durmiendo. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Recuerdan a Jonás por allá en el capítulo número 1 y en el versículo número 5 y 6? ¿Recuerdan cuando el Señor lo envía a Nínive y él paga su boleto y se va para otro lugar, para Tarsis? Y dice que cuando está en la embarcación se levanta una tormenta tan grande, tan fuerte, que parecía que fuera como a partir la embarcación. Y se dan cuenta que es Jonás, y Jonás lo que hace es que se va para la parte inferior a dormir, y lo ven durmiendo y le dicen: ¿qué tienes, dormilón? Jonás es un prototipo de la iglesia del Señor, y en un momento tan complicado que estaba viviendo, ahora Jonás se encuentra durmiendo. Pero eso es lo que yo digo, por eso uso la palabra tragedia, porque hay una denuncia trágica, ¿sí?, contra la iglesia, que a menudo la iglesia se ha hallado durmiendo, cuando digamos la seriedad de la situación demanda es que estemos orando, aún por encima de todas las cosas. No es que tengo pereza, no es que estoy cansado, no es que estaba trabajando y que... Mis amados, si hay un corazón dispuesto, usted se dará cuenta que por encima de todo eso, si hay un corazón dispuesto, lo único que usted va a querer es estar orando en todo tiempo y es estar orando en toda circunstancia, porque Dios ha provisto esto para que se haga una gran realidad en cada una de nuestras vidas. Dios ha provisto estos espacios y estos tiempos para que nosotros podamos acercarnos delante del corazón del Señor. Entonces vamos a ir viendo qué es el deseo de Dios: que yo no me sienta mal si me estoy hallando en esos tipos en esos patrones de oración. El deseo de Dios es que nosotros vayamos creciendo, que vayamos madurando, ¿sí? O sea, si yo tengo un patrón de oración, sí es el común, que solamente estoy repitiendo el Padre Nuestro o versículos de la Biblia que no son malos en sí. El deseo de Dios es que yo le pida a Dios que disponga mi corazón. Y ojo, recuerden constancia y recuerden calidad. Entonces, entre más consistente sea yo, ¿sí?, en estos tiempos de estar orando, entre más consistencia tenga y entre más calidad de oración vaya yo experimentando, te vas a dar cuenta que vamos a ir saliendo de esos patrones de oración y poder llegar a lo que Dios tanto quiere. Entonces, en la medida en que el corazón se va disponiendo, mis amados, y en la medida en que nosotros vamos creciendo en cuanto a consistencia en la oración,
te vas a dar cuenta que la calidad de la oración va a ir creciendo también. Es algo directamente proporcional. Entonces te vas a dar cuenta que ya no es una oración común, sino una oración conversativa. Te vas a dar cuenta que ya no es una oración conversativa, sino comunicante. Te vas a ir dando cuenta que ya no es una oración comunicante, sino una oración compulsiva. Y en la medida en que nosotros vamos siendo consistentes en la oración, entonces la calidad de oración va creciendo. Y podemos ir pasando a un tipo de oración que se llama la oración creativa. Este tipo de oración creativa, recuerden cuando Jesús fue transfigurado y oraba en el monte. Así es que nosotros necesitamos saber que la oración creativa es de tanto poder también, ¿sí? Y en la medida en que vamos siendo consistentes en esto, entonces la calidad de oración va creciendo en nosotros. Este tipo de oración creativa tiene la particularidad que, recuerden cuando Jesús fue transfigurado, que Él cambió, su aspecto totalmente cambió. Y Dios lo que quiere es animarnos a nosotros, que si nosotros somos consistentes en la oración, entonces algo dentro de nosotros y en nosotros tiene que ir siendo transformados. Y todo esto se logra cuando nosotros entramos plenamente en este tipo de oración, ¿sí? Entonces en nuestro interior va sucediendo algo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Si nosotros vamos siendo consistentes en la oración, la calidad de oración también va a ir creciendo en cada una de nuestras vidas. Y si la oración va creciendo en cada uno de nosotros, esa disposición en el corazón, ese anhelo, esa consistencia de estar allí, entonces en nuestro interior algo va a suceder para la gloria de nuestro Señor, ¿sí? Entonces esta oración es como el proceso de dar a luz al interior de nuestras vidas la vida de Cristo, ¿cierto? Mire lo que el Señor cómo nos va llevando, ¿sí? Lo que Pablo llama o describe en Romanos 8:26, algo tan precioso, ¿sí? Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esta ya es una oración, ¿te das cuenta? ¿Sí? Como el corazón se va disponiendo, entonces, y la consistencia de la oración ya está siendo real en cada una de nuestras vidas, entonces la calidad de oración va creciendo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué va sucediendo, mis amados? Gloria al Señor por las otras formas de oración. Pero entonces, este tipo de oración tiene que llegar un momento en cada una de nuestras vidas donde haya una libertad, ¿sí? Digamos, en la dinámica del Espíritu. Haya una libertad, un fluir, un lenguaje, como le decía ahora, totalmente diferente en cada uno de nosotros. Un lenguaje que va mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Ya no es solamente rogando, ya no es solamente repitiendo, ya no solamente es deseando lo bueno. Ya te vas a dar cuenta que por estar siendo consistentes en la oración, la calidad va creciendo también y nosotros vamos a ir madurando en estos patrones de oración que el Señor nos ha venido hablando, ¿sí? Entonces quiero es animarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que podamos identificar en qué patrón nos encontramos y no sentirme mal donde me encuentre, sino seguir consistentes en la oración, consistentes en la oración, en todo tiempo, en todo momento. Así, es que no, estaba trabajando y estoy cansado y no voy a orar. No, vaya delante del Señor, pídale a Dios, pidámosle al Señor que nos dé un corazón dispuesto para que eso no se convierta en una fortaleza a la hora de ir a orar, porque no te das cuenta lo que Dios puede hacer en esos momentos de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Pablo sintió muchas veces ganas de no orar, mis amados. Tú sabes todo lo que Pablo enfrentó y todo lo que Pablo vivió, pero ¿sabe qué hizo por encima de todo eso? Pablo oró. ¿Por qué oró? Porque su corazón estaba dispuesto. ¿Por qué oró Jesús en el monte Tabor y por qué oró Jesús en Getsemaní? Porque su corazón estaba dispuesto. ¿Por qué el Señor oraba en todo tiempo y en todo momento? Porque su corazón estaba dispuesto. ¿Por qué Dios le dio a Daniel algo tan grande? Porque su corazón estaba dispuesto. Quiero que entienda este principio del corazón del Señor, iglesia. La oración, en este tipo de oración creativa, la oración tiene poder de cambiarnos a nosotros. Ojo, aunque muchas veces el Señor no cambie las circunstancias.
¿Listo? Entonces, no, es que si cambian las circunstancias, entonces yo me animo a orar. No, la oración tiene que llegar en un momento en nuestras vidas, ¿sí? Que entendamos que aunque las cosas no sean cambiadas, entendemos que sí nuestro hombre interior va siendo transformado. Pueden que otro tipo de cosas no cambien, ¿sí? Nuestras circunstancias, puede ser. Pero ojo, el interior del corazón no puede seguir siendo el mismo. Pueden que las cosas externas no sean transformadas, pero cuando estamos consistentes en la oración y va creciendo la calidad de nuestra oración y vamos disponiendo el corazón delante del Señor, déjame decirte que es imposible que nosotros sigamos siendo las mismas personas. Y esto también lo hemos estado hablando nosotros a nivel de congregación. Una persona que se va exponiendo delante de la presencia del Señor, es imposible que siga siendo la misma persona, iglesia hermosa de Dios. Entonces, cuando usted ve el mundo afuera, te das cuenta que necesita desesperadamente un cambio, ¿sí? Entonces, si el mundo afuera necesita desesperadamente un cambio, por eso es que tú y yo necesitamos estar orando, ¿sí? O sea, que no hayan excusas, que no hayan inconvenientes, que no hayan las cosas de las prevenciones nuestras, porque muchas veces nos prevenimos para esos tiempos, ¿sí? Entonces, si hay momentos donde la iglesia necesita estar orando, es este tiempo, es este momento. Iglesia hermosa del Señor, ¿listo? Entonces es algo que no podemos nosotros dejar, es algo que no podemos nosotros olvidar. Entonces miren todos estos patrones de oración. Una oración común, que si voy disponiendo el corazón y sigo siendo consistente en la oración, entonces puede pasar a otro tipo, a otro, digamos, a otro escaloncito, ¿cierto? Puede ser una oración ya conversativa. Entonces puedo seguir creciendo en esa oración, siendo consistente en esa oración cada momento, y puedo ir escalando otro peldaño más, por decirlo de alguna manera, en la oración. Le voy encontrando más calidad. Y puede ser ya una oración de pronto ya no conversativa, sino comunicativa, ¿cierto? Ya también voy entonces siendo, disponiendo mi corazón más consistente en la oración, va creciendo entonces la calidad de oración. Y esa oración entonces ya no es una oración comunicante, sino una oración compulsiva. Ya el deseo que tengo ya, sí, va a estar siendo manifestado. Una oración creativa donde voy siendo... Sí, ya voy viendo que va cambiando mi lenguaje, ¿ve? Ya no estoy orando de manera religiosa, ya no solamente le estoy pidiendo al Señor que me dé cosas, ya no solamente le estoy pidiendo al Señor que le vaya bien a esta persona o que le vaya bien a esta otra. Ya siento que hay un lenguaje que está fluyendo, ¿cierto? Con libertad. Y ese tipo de cosas lo van animando a uno también para uno continuar adelante. Y hay un tipo de oración, mis amados, que es la oración correctiva. Este tipo de oración correctiva es a lo que generalmente llamamos una intercesión. ¿Recuerdan ustedes allá en Ezequiel 22:30, cuando el Señor dice que estaba buscando un hombre que se colocara, ¿sí?, en la brecha, y dice que no lo halló? Entonces, este tipo de oración, que es la oración correctiva, tiene que ver con eso. Intercesión significa intervenir, mediar por otro, como cuando se presenta uno ante un rey, ¿sí? Estar intercediendo por otro, estar interviniendo por otro, estar mediando por otro. Ahí, cuando esta palabra intercesión uno la ve en la parte hebrea, tiene varios matices en su significado. El más pertinente es o se aplica para establecer como un lindero, como un límite, ¿sí?, como unas demarcaciones. Y esto es lo que el Señor quiere también de nosotros a la hora de estar siendo consistentes en los tiempos de oración, ¿cierto? No es para decretar, no es para nosotros estar orando de otro tipo, de manera diferente a la que el Señor quiere, sino que entendemos que ahora Dios nos ha puesto, digamos, en un nivel mucho mayor que la creativa. Ahora, ya que hemos tenido un lenguaje más fluido, ahora nuestra intercesión va a ser algo muy puntual, ¿sí? Va a ser algo muy especial del corazón del Señor, y vamos a estar nosotros entonces creciendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que ya no estoy en la oración común? ¿Te das cuenta que en la medida en que nosotros vamos disponiendo el corazón
vamos madurando en esto, vamos siendo consistentes en la oración, la calidad de oración va cambiando, ¿sí? Va también aumentando, o sea, es directamente proporcional. Si voy siendo consistente en la oración, entonces la calidad de oración también va creciendo. Como va creciendo lo uno, debe de ir creciendo lo otro, es directamente proporcional. Si lo uno va menguando, entonces la calidad de oración también va a ir menguando. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos haga muy conscientes a nosotros de esto, iglesia hermosa de nuestro Señor. ¿Listo? De que el Señor prepare nuestros corazones, que los disponga. Si no hay disposición en el corazón, vuelvo y lo repito, va a ser muy complicado, ¿sí? Pero aquí hay modelos de oración, patrones, que aún por encima de todo, ellos tomaron esa decisión, porque había algo mucho más fuerte dentro de sus vidas, ¿cierto? Aún en medio aún en medio del cansancio, recuerden, aún en medio de la angustia, Jesús oró, Pablo oró, la iglesia estuvo orando también. Y este es el llamado del Señor para cada una de nuestras vidas, iglesia hermosa de nuestro Señor. Entonces, ¿qué está demandando Dios de nosotros como su pueblo? Que nosotros vayamos creciendo en estos tiempos. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Ve cuando referente a la oración se trata en el creyente, en la iglesia, en los hijos de Dios, es ver cuánta consistencia hay en nosotros delante de Él en la oración y la calidad de oración que nosotros hacemos delante de nuestro Señor. Entonces, miren lo que hemos visto durante este tiempo anoche. Hemos visto una oración común, hemos visto una oración conversativa, hemos visto una oración comunicante, hemos visto una oración compulsiva, hemos visto una oración creativa, hemos visto una oración correctiva de intercesión. Y vamos a ver un tipo de oración, mis amados, que creo yo y considero es donde Dios realmente nos quiere a cada uno de nosotros. A este tipo de oración la llamamos una oración suplicante, o yo la llamaría una oración excelente, ¿sí? Entonces, aquí es donde Dios, considero, creo, es donde nos quiere a cada uno de nosotros, que sea una constante en cada una de nuestras vidas. Aquí es donde Dios quiere que nosotros perseveremos en este tipo de oración, en este tipo de patrón de oración, a la hora de estar delante de la presencia de Dios. Creo que la oración suplicante, creo que la oración excelente, ¿sí? La he querido llamar excelente porque creo que es lo que Dios está buscando y Dios se merece lo que es excelente de parte de nosotros, cuanto más en la oración. Y creo que es aquí donde Dios nos quiere llevar a nosotros, al tipo de oración suplicante o al tipo de oración excelente. Y quiero que me acompañe un texto que está en Hebreos, capítulo número 5, verso número 7. Y en este Hebreos 5, 7, el Señor haciendo alusión a algo que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní. Nos vamos a estar dando cuenta entonces cuál es ese tipo de oración, cuáles son esas características de esa oración. Entonces, en Hebreos capítulo 5, verso 7, el Señor está describiendo ese tipo de oración que Él hizo en el huerto de Getsemaní. Entonces, mire lo que dice Hebreos 5, 7, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, dice, de su temor reverente. Muy bien. Esta súplica de Jesús allí, haciendo alusión al autor de los Hebreos, al momento cuando el Señor está en Getsemaní, necesitamos entender en esta súplica que el Señor no estaba buscando una salida o una manera de escapar. Más bien el Señor está buscando la entrada, abrazando la perfecta voluntad de su Padre,
diciéndole a su Padre, si esta es tu voluntad, Señor, entonces yo abrazo esta voluntad también. Si esto te hace feliz a ti, Padre, entonces esto me hace feliz a mí, Padre hermoso, Señor. Si esto te trae a ti alegría y contentamiento, entonces esto lo hago yo también, mi Señor, precioso Rey de los cielos. Y este tipo de oración, la suplicante o la excelente, es el nivel, por decirlo de alguna manera, el patrón de oración donde Dios quiere que nosotros vivamos, iglesia hermosa del Señor. Entonces, en el momento preciso que encaraba el prospecto de la cruz, recuerden, Jesús allí con toda la crueldad, con toda la amargura, con toda la vergüenza que implicaba ello, el Señor también pudo ver el propósito eterno del Dios Todopoderoso. Ojo con esto, mis amados, que esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, orando, sí, un ruego, una oración suplicante, la oración excelente, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Jesús en ese momento pudo entender el propósito eterno de su Padre. O sea, Jesús, desde luego, estoy hablando de la humanidad de Jesús, en ese momento de oración suplicante, en ese momento de esa oración excelente, no se haga mi voluntad sino la tuya, el Padre lo llevó a entender a él ese propósito glorioso, ese propósito maravilloso. O sea, no te quedes solamente en esto malo que te va a suceder, no te quedes solamente en esto fuerte que te va a acontecer. Sí, centra tu atención y tu corazón hacia dónde es que te quiero conducir con esto. Y esto es lo que Dios quiere de su pueblo. Que nuestras oraciones ya no sean solamente esas oraciones comunes, esas oraciones solamente de estar deseándole el bien a otro. No dejemos de hacerlo, ¿sí? Usted me entiende, usted es maduro para entender lo que el Señor nos quiere hablar. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde nuestras oraciones puedan llegar a esto que el Señor nos está hablando. Puedan llegar a hacer una oración suplicante, una oración excelente, una oración donde yo diga, Señor, gracias por esto que tú me estás permitiendo, Señor, pero no me voy a quedar con esto, Señor, no me voy a quedar con este dolor, autojustificando la tristeza y la amargura que está dentro de mí, Señor. Señor, yo sé que tú tienes algo muy grande aquí, Padre. Entonces, de alguna manera, Dios nos va a empezar a mostrar a nosotros, no la circunstancia mala que yo estoy viviendo del momento pesado o aflictiva, sino que me va a estar mostrando el propósito a lo cual el Padre me quiere llevar en la circunstancia que tú y yo estamos viviendo. Esto es lo que quiere Dios, mis amados. ¿Te das cuenta? Daniel no estaba centrado allá en la cautividad que él estaba experimentando. Daniel era centrado en las palabras que Dios le estaba diciendo que estuviera atento. Dispuso su corazón, mis amados. Y como dispuso su corazón, el tipo de oración a la cual Dios llevó a Daniel fue una oración suplicante, fue una oración excelente. Daniel no se vio prisionero nunca en la cautividad. Daniel entendió el propósito de Dios y tan lo entendió que mira la luz y la revelación que Dios le dio tan tremenda, ¿sí? En el mundo profético. Palabras que el Señor le dio a Daniel que se cumplieron y hay otras que todavía no se han cumplido, que sin lugar a dudas se cumplirán. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? En este tipo de oración suplicante o excelente, es que no nos quedemos nosotros solamente allí en el dolor. Jesús dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es, abrazar el propósito eterno de Dios. Señor, estoy viviendo esto, Padre, pero no me voy a quedar aquí. Y no voy a dejar, Señor, que la consistencia de la oración, Señor, mengüe, porque no quiero que la calidad de mi oración mengüe. Quiero seguir siendo consistente en la oración para que la calidad de mi oración también, Señor, pueda ir creciendo, precioso Dios. Aquí es donde Dios nos quiere, iglesia hermosa del Señor. Es ahí donde Dios desea tenernos a cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es lo que el Señor hizo allí en Getsemaní? En el mundo del Espíritu, Jesús lo que hace es que mira hacia atrás, la eternidad pasada, ¿sí? Y sabiendo que Él era el Cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, Él oró así, ¿sí? Esa oración de allá de Mateo 26:39. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Sabe por qué oro así? ¿Sabe por qué ese tipo de oración suplicante considero yo, la oración excelente? Porque ya no está orando desde sus propias necesidades,
está orando de acuerdo a su propósito. Lo que Pablo oraba para que el Señor derramara sobre los creyentes, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, que los convirtiera en gente inteligente a la hora de estar orando, que no pidieran de acuerdo a sus necesidades, sino de acuerdo al propósito eterno. Y eso es lo que está haciendo Jesús en Getsemaní. No está pidiendo de acuerdo a su necesidad, sino de acuerdo a su propósito. No se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sé cuál es el propósito tuyo en medio de todo este dolor, Padre. Sé que vamos a tener que estar separados, pero sé cuál es el propósito tuyo con todo esto, Señor. Y este es el tipo de oración que Dios está demandando de cada uno de nosotros, mis amados. Ojo, la súplica implica mirar más allá de lo que se ve con la vista natural. Esa oración suplicante implica eso, mis amados. Esa oración suplicante y excelente, que considero es la excelente, implica ver mucho más allá de lo que se ve con la vista natural. Y creo que este ha sido el error del pueblo del Señor a la hora de estar orando. Su oración no avanza, no madura, no crece por estar centrado en el dolor de la actualidad, en el dolor del momento, por estar centrado solamente en lo natural. No, su oración no puede avanzar, su oración no puede continuar cuando solamente se encuentra colocando su atención en lo natural. No va a poder fluir, su oración no va a ser una oración fluida, su oración no va a ser una oración con calidad. Y el riesgo que se corre, recuerden, es que me quede siempre ahí en lo mismo, orando por mí, solo por mí. Y recuerden que Jesús no oró por él. Señor, si es posible, pasa en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue mucho más allá, ¿te das cuenta? Fue mucho más allá. Y los discípulos entendieron eso. Pablo logró entender eso cuando le escribe a los filipenses. ¿Sí? Hay un ruego de Pablo en el capítulo 1 de los Filipenses, en el verso 4, por aquellos creyentes. ¿Sí? Pero Pablo entendía que lo que ellos estaban viviendo en ese momento, si ellos se quedaban ahí, se perdían. Pero si ellos miraban el propósito eterno de Dios, se iba a dar cuenta que más grande que lo que ellos estaban viviendo era el propósito hacia el cual Dios quería llevarlos a ellos. Y este tipo de oración suplicante o la oración excelente tiene la particularidad de tomar al creyente y no dejarlo en el dolor que tiene en el momento. No dejarlo en la autojustificación que tiene en el momento para no crecer en oración, sino llevarlo hacia donde Dios desea. Por eso Pablo allá en Filipenses 1:6 decía, estando persuadido de esto, que el que empezó en nosotros un día la buena obra, él mismo la acabará. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo soy una persona que me encuentro solamente en una oración común, pero soy consistente en la oración, me voy a dar cuenta que el que empezó en mí un día la buena obra, él la va a ir terminando. Entonces puedo estar pasando a otro patrón de oración, ¿cierto? Donde puede ser la conversativa, puede ser la oración comunicante, puede ser la oración compulsiva, puede ser la oración creativa, puede ser la oración correctiva. Y ya por último, entonces voy llegando a otro tipo de oración, que es la oración suplicante, ¿cierto? Ya no estoy pensando en función de mi problema, ya no estoy pensando en función de lo que me pasa a mí, de lo que le... No, ya estoy pensando en función del propósito que Dios tiene conmigo. Ya estoy orando en función del propósito eterno que Dios estableció para con cada una de nuestras vidas. Ya estoy orando en función del propósito eterno. Ya no estoy pidiendo ni orando desde mi necesidad sentida, ¿sí? Sino que estoy orando de acuerdo al propósito eterno de Dios para mí. ¿Te das cuenta? Y ya no estoy con reclamos en la oración. Y como estamos madurando, porque como hemos estado disponiendo el corazón y hemos estado consistiendo cada momento, ¿cierto? Consistencia en la oración, la calidad de la oración también va creciendo, iglesia hermosa del Señor. Entonces es ir mucho más allá de la hora. Es no quedarme ahí, ¿sí? En mi limitación humana. Pablo estaba viendo la situación desde una perspectiva totalmente divina. O sea, créame, sería fácil que la iglesia se hubiera conformado
siendo mediocre. Hubiese sido muy fácil que la iglesia aceptara lo ordinario, que fuera como alguna de las tribus de Israel, que recuerden que esas tribus tenían tierras al oriente del Jordán y estaban satisfechas con esas tierras, aunque todavía no habían entrado a la tierra prometida. Entonces, ojo que cuando me quedo solamente en un tipo de oración como la común, o como la conversativa, o la comunicante, o la comunicativa, o las otras, el riesgo que se corre es que yo me pueda quedar ahí y me quede satisfecho. No estoy contento con este tipo de oración. Y no entre a la tierra prometida. Y saben que la tierra prometida es el Señor. ¿Listo? Saben que la tierra prometida no es algo sino alguien. Entonces, mis amados, no es conformarme, ¿sí? No es seguir siendo una persona, perdóname la palabra, mediocre o superficial en la oración. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que disponga nuestros corazones. Señor, desde que dispusiste el corazón, como le dijo aquel ángel a Daniel, entonces para entender y para humillarte delante de la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas y a causa de ti yo he venido. Y el Señor empieza a moverse en cada una de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestras familias. Entonces no puedo conformarme en el tipo de oración. Sí, necesito llegar con la ayuda del Señor a este tipo de oración suplicante, a este tipo de oración excelente, donde ya no estoy pidiendo desde mi necesidad, sino desde el propósito eterno. Gracias, porque lo que estoy viviendo sé que me va a ayudar para mi bien. Gracias, Señor, porque sé que estás ensanchando mi corazón. ¿Te das cuenta ya el tipo de vocabulario, de lenguaje que se empieza a usar allí, que se empieza a emplear? Es totalmente diferente. Entonces la iglesia tiene que abundar en este tipo de oración, de súplica, ¿sí? Hoy, en la actualidad, tenemos que pedirle al Señor, ¿sí? Viendo mucho más allá de lo normal, estar más allá de nuestros deseos, ir mucho más allá de nuestras frustraciones, de nuestros temores, hasta que capte, mis amados, el propósito que Dios tiene en mente. Y que podamos nosotros responderle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad, que tu voluntad sea hecha y no la nuestra. Bendito Dios eterno de los cielos. Entonces escúcheme, el Señor nos cambiará y el Señor nos transformará al relacionarnos con Él en este tipo de oración, en la oración suplicante, en la oración excelente, ¿sí? Entonces el Señor nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando en la medida en que nos relacionemos con Él en este tipo de oración. O sea, no va a haber una transformación realmente y un cambio, transformación al interior y un cambio al exterior, mientras no nos relacionemos en este tipo de oración, mis amados. Entonces, la oración excelente se da cuando tocamos el corazón de Dios. ¿Cómo lo tocamos? Siendo consistentes y con calidad en nuestro tiempo de oración. ¿Cómo se da ese tipo de oración suplicante y ese tipo de oración excelente? Cuando logramos tocar el corazón de Dios. Cuando ya no es lo que yo quiero, como a mí me parece, cuando ya he crecido, ¿te das cuenta? Y esta es la invitación del Señor. Y nos anima a ir creciendo, a ir madurando. ¿Cómo va madurando uno? Entonces, corazón dispuesto, que hay que pedirle al Señor que disponga estos corazones. Si no hay disposición, es complicado, ya lo sabe, ¿sí? Y que nosotros podamos ser consistentes en la oración. Si no hay consistencia en la oración, nos vamos a quedar ahí siempre lo mismo y orando lo mismo, ¿sí? Entonces, tiene que llegar un tiempo en nuestra oración donde podamos tocar el corazón de Dios, donde estemos orando no desde nuestra necesidad, sino desde su propósito eterno. Y esta es la oración que Dios está demandando de tu vida y de la mía. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Cuál es el patrón de oración donde creemos que estamos? Entonces, no te sientas mal. Es crecer, es seguir consistentes, es no bajar, ¿sí? Es que el tipo de calidad de oración crezca, mis amados.
Es que estoy cansado, es que no puedo, me pasó esto. Por encima de todo, Pablo tuvo todas las razones para no orar, pero oró. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a entender la importancia que hay en la oración suplicante. Dios lo llevó a tocar el corazón de él, a Pablo, lo llevó a tocar el corazón del Señor. Y por eso Pablo siempre oraba, no desde su necesidad, sino desde su propósito eterno. Y cuando oraba por otros, la oración de Dios, que le puso Dios a Pablo por otros, era que Dios les abriera el entendimiento, que Dios les abriera la capacidad espiritual, que derramara inteligencia espiritual sobre ellos. Y ese es el tipo de oración que Dios está demandando de cada uno de nosotros, ¿sí? Donde sea un deleite, donde yo la pueda disfrutar, donde yo pueda comprender desde el corazón del Señor que fuimos llamados y creados para estar siendo consistentes en la oración. Y ojo, entre más sea consistente en la oración, más la calidad de esa oración, ¿sí? Va a ser mucho mejor cada momento más. O sea, recuerden que es directamente proporcional. Si crece mi consistencia en la oración, mi calidad de oración también va a crecer. Y voy saliendo de ser una persona religiosa, ¿sí? Voy a salir de lo superficial y voy a seguir creciendo en este maravilloso conocimiento, mis amados. Entonces, es una decisión que nosotros tenemos que tomar, ¿listo? Y Dios va a estar ahí para que nos haga ir creciendo a nosotros. Eso es lo maravilloso de todo esto. Dios nos va a ir va a permitir que vayamos creciendo. Si va viendo que el corazón está dispuesto, que es importante, y si el Señor va viendo que somos consistentes en la oración, te vas a dar cuenta que Dios nos va a ir haciendo crecer, crecer, crecer. Ya no estoy orando por otro tipo de cosas, sino que estoy orando de acuerdo al propósito eterno de Dios, ¿cierto? Entonces recuerden, ¿son malos los otros patrones de oración? No, no son malos. Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí, ¿sí? Porque voy adoptando eso como si fuera mi modelo de oración. Y tu modelo y el mío de oración es el que el Señor habló allá en Juan capítulo 17, que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, perfectos en unidad, para que el mundo crea y conozca que salimos de ti, Señor. Y esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios quiere, que podamos crecer, mis amados, en nuestros patrones de oración, ¿listo? Y poder llegar a lo que Dios tanto anhela y a lo que Dios tanto quiere. Una oración suplicante, una oración desde lo más íntimo de nuestro ser, una oración excelente, donde ya no estoy orando por otro tipo de cosa más, sino por el propósito eterno de Dios, que no dejo que mi dolor aquí, que no dejo que mis cosas aquí, aunque sean justificadas, ahoguen la intención del Espíritu de Dios a la hora de que yo me presente delante de Dios en oración para accesar a la presencia del Señor, mis amados. ¿Te das cuenta? Aunque mucha gente no quiso, aquellos discípulos, orar, no sintieron orar, no tenían por qué hacerlo, Dios los llevó a eso. ¿Saben por qué? Porque ellos dispusieron el corazón y porque entendieron que era lo fundamental en la vida, en el Espíritu. Si nosotros no crecemos en la oración, si nuestra oración no es una oración suplicante y si no es una oración excelente como lo que el Señor nos ha hablado, entonces nosotros vamos a quedarnos superficiales, mis amados, superficiales. No va a haber un lenguaje que fluya diferente, sino siempre en lo mismo, ¿sí? Y vuelvo y digo, no es malo en sí, pero no es el tipo de oración que Dios quiere de nosotros. Dios quiere llevarnos a algo muy especial, que la calidad de nuestra oración sea preciosa, poderosa, gloriosa, que le dé honra, que le dé gloria, que estemos orando de acuerdo al propósito eterno del Señor, mis amados. Listo, iglesia hermosa de Dios, entonces de esto es lo que se trata, ¿sí? Y esto tenemos que irlo experimentando, entonces por eso tenemos que estar cada momento practicándolo, estar allí. Entonces consistentes en la oración para que la calidad de la oración también cambie en cada uno de nosotros. Dios quiere es una transformación al interior de nuestras vidas y es imposible, escúcheme, que una persona que se dice hijo de Dios, que está entrando a ese tipo de oración suplicante y excelente, siga siendo la misma persona, mis amados. O sea, de verdad, es imposible que una persona que se está exponiendo delante de la presencia de Dios siga siendo la misma persona.
diciendo, autojustificándose el por qué no ora, autojustificándose el por qué no confía, por qué no cree. ¿Sí? Entonces es imposible que una persona que se acerca al Señor y está experimentando de la presencia de Dios siga siendo la misma persona. Escuche lo que le decía ahora, ¿sí? Entonces siempre que nos exponemos delante de la presencia de Dios, puede que Dios no transforme nuestras circunstancias, pero ojo, nunca su vida y la mía dejará de ser transformada. Nunca su vida y la mía dejará de ser transformada. Puede que circunstancias no cambien, pueden, pero también sucede que van a ser transformadas. Pero si las circunstancias no fueran transformadas, déjeme decirle que es imposible que tu interior deje de ser transformado. O sea, cada vez que nos exponemos delante de la presencia de Dios, puede que no sean transformadas las cosas externas, pero déjeme decirle que tu interior, si me estoy acercando como es delante del Señor, mi interior será transformado. Mi interior será totalmente renovado. Seré totalmente transformado. Entonces, mucho ánimo, iglesia hermosa de Dios, en este maravilloso caminar que Dios nos tiene a nosotros. No se sienta mal de pronto por si la oración no ha llegado todavía allí, a esa parte. Pidámosle al Señor que como a Daniel nos dé un corazón dispuesto. Pidámosle a Dios en esta mañana que como a Daniel nos dé consistencia y nos dé calidad. ¿Sí? Que el Señor vea en nosotros realmente deseo de Él y que nuestra oración pueda ir cambiando, mis amados. Este tiempo es ese. No podemos quedarnos en lo mismo, sino ir creciendo. La oración, en la medida en que va siendo consistente, esa oración va madurando, va madurando, va madurando, va madurando. Entonces, con sinceridad en el corazón, ¿dónde nos encontramos? ¿Cuál es el patrón de oración donde tú y yo nos encontramos? Y ahí donde nos encontremos, pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor misericordia. Amén, iglesia hermosa de Dios, pidámosle al Señor que nos guíe y que nos permita ya no estar orando desde nuestra necesidad, sino desde nuestro propósito eterno. Padre, queremos darte muchas gracias en esta maravillosa mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad para con nosotros, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu palabra que tiene vida. Y gracias por estos tiempos maravillosos que tú nos permites en tu amor y en tu misericordia. Hoy, Señor, hemos hablado, Padre, acerca de los patrones de oración, de lo que tú quieres ver realmente en nosotros como tus hijos, Señor. Y, Padre, oramos para que nos des consistencia en la oración y calidad en la oración. Pero oramos también para que los corazones sean dispuestos, como tú le dijiste a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Que así sea con nosotros, Señor. Padre, si no hay una disposición en nuestros corazones, va a ser pesado el estar delante de ti, Señor. Y nuestras oraciones no van a ser profundas, sino superficiales. Pero te pedimos hoy en el nombre de Jesucristo que nos ayudes. Tú sabes dónde estamos, tú sabes dónde nos encontramos, solo tú lo sabes. Y hoy queremos pedir tu misericordia y hoy queremos pedirte que nos ayudes. Y ya que nos has dado esta luz por tu palabra, Señor Dios de los cielos, Padre, queremos decirte que anhelamos estar en ese tipo de oración suplicante y en ese tipo de oración excelente, Señor, donde ya no oramos desde nuestra necesidad, sino desde nuestro propósito eterno. Ayúdanos, por favor. Pero si nos encontráramos, Señor, en otro patrón de oración, Señor, no queremos ser desanimados y no queremos, Señor, sentirnos condenados. Al contrario, queremos ser animados por ti, Señor, para que tú nos conduzcas hasta el corazón tuyo, para que tú nos permitas crecer en este conocimiento, porque se trata de ir creciendo, Señor. Por eso, anímanos y hazlo tú por tu Espíritu. Que nuestros corazones desde el primer minuto sean dispuestos para poder ir y estar en comunión íntima contigo, Señor Dios de la gloria, Padre. Y no es malo estar repitiendo versículos de la palabra. No es malo, Señor Dios de los cielos, estar solamente rogando. No es malo solamente estar deseando lo bueno a otras personas, Señor. Señor, tú quieres que nuestra oración sencilla y soberanamente crezca, Padre,
para encontrarle disfrute en el Espíritu a estos tiempos maravillosos que tú nos permites vivir y que tú nos permites tener a nosotros, Señor. Por eso, Padre, permítenos abrazar tu palabra y permítenos entender que tú estás muy interesado en que nosotros crezcamos en estos patrones de oración, Señor, para poder estar desarrollando una relación íntima como tanto tú lo has pedido, Padre, y que nosotros podamos disfrutar de tu presencia. Bendito Dios eterno de los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por todo tu cariño para con nosotros, Señor. Sigue abriendo espacio en nuestros corazones para que haya una consistencia en nosotros en la oración, Padre. Haznos personas consistentes, hombres, mujeres, esposos, esposas, jóvenes, niños, consistentes en la oración, Padre, para que haya una calidad de oración, nuestro lenguaje sea diferente, podamos tener un lenguaje fluido, Señor precioso Dios, podamos tener un lenguaje profundo a la hora de estar delante de ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones, que hayamos podido entender el deseo del corazón del Señor no es hacernos sentir mal, al contrario nos está animando, nos ha dicho cómo es que podemos hacerlo para poder llegar a ese tipo de oración que vimos en Jesús, que vimos en el apóstol Pablo, que vimos en sus discípulos, en la historia de la iglesia del Señor, y que la quiere ver Dios en cada uno de nosotros. Que todos sientan de parte del Señor la fuerza, la fortaleza, que Dios nos instruya por su Espíritu, nos capacite por su Espíritu, que Dios disponga nuestros corazones para que nuestra oración pueda cambiar y pueda ser acorde a lo que el Señor quiere. Una oración suplicante, ya no pidiendo desde nuestra necesidad, sino pidiendo desde su propósito eterno, para que crezcamos y para que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder ser de mucho bálsamo y refrigerio para otro tipo de personas. Iglesia hermosa de Dios, que la paz de Dios inunde su vida, su corazón. Todas las personas que se han conectado reciban de parte del Señor un abrazo amoroso, de confianza, de ánimo pronto y seguir adelante. Listo, mis amados hermosos, bendiciones para todos, bendiciones de parte de nuestro Señor, que Dios nos anime a crecer en este maravilloso conocimiento. Bendiciones para todas las personitas que se han estado comunicando, pegando, ¿sí? Conectando al corazón del Señor, y que sigamos creciendo en este maravilloso conocimiento. Iglesia hermosa de Dios, esta noche entonces, esta tarde a las 6 de la tarde nos estamos conectando nuevamente. Que Dios nos prepare en el corazón, que disponga el corazón para estar recibiendo una vez más el consejo y la instrucción que Dios quiere para cada uno de nosotros. Espero que esta enseñanza de anoche que tuvimos y hoy que ya la terminamos, esta de anoche de la oración, nos haya servido mucho a nosotros. Espero que esta enseñanza nos haya ayudado mucho a nosotros a entender dónde nos encontramos en oración y hacia dónde es que Dios nos quiere conducir. Y lo más hermoso, hoy Dios nos ha enseñado cómo podemos hacerlo. ¿Listo? Espero que haya sido de mucho bálsamo, de mucho refrigerio, de mucha ayuda en esta búsqueda y en estos momentos de poder estar nosotros delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Iglesia hermosa, que Dios siga haciendo su preciosa obra en nosotros y que nos siga animando para seguir adelante. Bendiciones para todos y que tengan un excelente día en Cristo Jesús. Bendiciones para todos, iglesia.